La semana pasada y todavía en estos días estamos padeciendo apagones de energía eléctrica en México y no solo se ha visto entorpecida nuestra actividad cotidiana, sino que ha afectado la producción industrial y de servicios en más de la mitad del país. México presenta desafortunadamente una alta dependencia al gas natural proveniente de Estados Unidos y las implicaciones de la tormenta invernal tejana de este mes de febrero del 2021 que todos nos enteramos y además pusieron en evidencia las debilidades estructurales de nuestro sistema de producción, almacenamiento y la distribución de las fuentes de energía indispensables para todas las actividades productivas y sociales de los ciudadanos y empresas. Sin embargo, estas afectaciones pudieron haber sido previstas en la forma de cómo enfrentarlas. Por ejemplo, para tener cuentas claras al respecto, pues es que vamos a conversar mejor con un experto en la materia y de quien le comparto una semblanza. David Rosales es consultor y desarrollador de proyectos en el sector energético con 17 años de experiencia, principalmente en el sector de gas natural, combustibles y electricidad. Es actuario por el Centro Universitario México y maestro en finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue director general de Gas Natural y Petroquímicos de la Secretaría de Energía de 2015 a 2018 y laboró en Pemex, la Comisión Reguladora de Energía y Banobras. Es experto en temas de políticas públicas, seguridad energética, regulación económica y suministro de energía. Muy buenas tardes, maestro David Rosales. Te agradezco muchísimo nos concedas esta tarde unos minutos. Raimundo, buenas tardes. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio. Muy amable, maestro. Bueno, pues te agradecería mucho que, sobre todo con la gran empatía que tú tienes y sobre todo para explicar en cuentas claras a nuestra audiencia, ¿qué proceso ha vivido México en cuanto a la producción de gas, su distribución, su comercialización? Porque yo, ¿verdad?, que ya mi cabello pinta bastantes canas, recuerdo que allá por 1995 se permitió la concurrencia de privados en alguna parte del proceso, pero ahora, ¿dónde andamos, maestro? Mira, básicamente lo primero a referir es que México es un país productor de gas natural. Sin embargo, después de la declinación de Cantarell y la zona del sureste, Pemex ha enfrentado una reducción en su producción de manera cotidiana. Efectivamente, en el 95 se abrió el sector para permitir que privados participaran en transporte, distribución y almacenamiento, Sí. lo cual estaba alineado con la apertura del sector eléctrico para brindar gas natural a los ciclos combinados. Sin embargo, esto no fue suficiente. Después, en 2013, 2014, en el marco de la reforma energética, se abrió también la posibilidad de que privados puedan invertir en las etapas más arriba de la cadena, es decir, exploración y producción del hidrocarburo. Entonces, esto quiere decir, maestro Rosales, que los privados también ya están produciendo en la extracción, digo, han invertido en la extracción de gas debido a la reforma energética, pero entonces el gas como fuente de energía para producir electricidad ha sustituido en gran parte a la producción de hidroeléctricas, carboeléctricas, aquellas viejas termoeléctricas que hemos conocido. Claro, el gas natural es un combustible eficiente, económico y de bajo impacto ambiental, de muy buen precio en términos generales. Eso hemos vivido en los últimos 20 años. Por ello es que hubo una estrategia nacional muy consistente con las oportunidades del mercado para ir sustituyendo centrales de carbón, diésel y combustóleo, las cuales acompañan al momento una transición energética junto con las tecnologías limpias, tanto solar como eólica, las cuales pues son la tendencia y en el futuro veremos también hidrógeno. Pero en concreto, en materia de gas natural, se encontró un mecanismo mediante el cual, Raimundo, todos podemos tener acceso a energía por lo pronto más barata y más confiable. Por supuesto, la tormenta invernal de la semana pasada nos tomó a todos por sorpresa. Es un evento atípico, el cual nos debe de traer lecciones en materia de seguridad energética, la cual no quiere decir que dejemos de importar gas desde Texas, el más barato del mundo. Sin embargo, sí nos puede significar que debemos de tener una matriz energética más diversificada, es decir, seguir invirtiendo en limpias, seguir invirtiendo en almacenamiento de gas natural o en otros proyectos complementarios y además darle oportunidad a nuevos proyectos de producción en México, porque los que tenía Pemex no han avanzado y los de privados han avanzado muy bien, pero son muy, muy pocos. La siguiente ronda que nos hubiera permitido tener más producción de gas doméstico
fue cancelada por esta administración. Vaya, incluso debo decirte, maestro Rosales, que nuestra audiencia, cuando me escribe mensajes directo al Twitter, me preguntan esta semana, oiga, ¿o utilizaron para especular o de verdad fue el impacto de la escasez de gas para producir energía eléctrica que también nos pegó en nuestros bolsillos al consumir la semana pasada gas doméstico en 14.50 pesos el litro? Es que uno es el gas LP, que Sí. es el gas doméstico, el que tenemos cuando hay tanque estacionario o pequeños tanques que traen camiones por nuestras casas. Y otro es el gas natural, que algunos consumen en sus hogares, sobre todo en algunas zonas como Monterrey, Torreón, etcétera. En la Ciudad de México tiene poca penetración. En el Estado de México, en Huixquilucan, en algunas zonas que son cercanas a la Ciudad de México, llega a existir este suministro. Este gas, el gas natural, es necesariamente transportado por ductos y llega hasta los hogares cuando ocurre mediante líneas de distribución. Entonces, son dos productos diferentes y la crisis tejana fue en materia de gas natural, no de gas LP. Ah, bien. Ahora bien, se dijo que dependimos muchísimo del gas natural e incluso era tan barato su precio que por eso nos hicimos adictos al gas natural. Pues la verdad es que como nos lo has presentado en cuentas claras, nos eleva incluso en competitividad. Quiere decir entonces esto que no hay que verlo tan mal el que pues, sigamos dependiendo de gas natural. ¿Cuánto hay que invertirle en México para poder ir caminando en la oportunidad de generar más gas natural? Definitivamente no está mal utilizar gas natural, ha sido una palanca para el desarrollo del país, Sí. ha sido el principal combustible que ha impulsado a nuestra industria. La competitividad de México en el mundo está en buena medida derivada del acceso a este hidrocarburo. Pero depender, no hay que depender, no deberíamos de depender de nada. La matriz eléctrica debe de seguirse fortaleciendo, como decíamos, con proyectos limpios y con proyectos de gas. Tener el combustible y el diésel para Black Swans como el que vivimos la semana pasada, igual el carbón, son plantas que pueden existir, sobre todo aquellas que ya están operando y que deben de tener pues un inventario constante de sus respectivos combustibles. Pero en materia industrial no es fácil tener un sustituto al gas natural. Durante estos días lo que sucede, lo que debió de ocurrir y como lo vimos con las armadoras automotrices fue pues reducir la producción, entender el estatus de emergencia, saber qué cosas así suceden, no importando cuál sea nuestra materia prima o nuestro combustible, y cuando el gas se recupera, pues volvemos a operar. Efectivamente, el gas durante la semana pasada pasó de precios de $2 en los que ha estado la mayor parte del tiempo de los últimos 20 años Sí. hasta picos momentáneos de $100 o más, pero esto no es más que un suceso pues muy particular en el tiempo. En el futuro deberemos de seguir aprovechando el acceso a este combustible, insisto, barato, eficiente y mucho menos contaminante que otros productos, Raimundo. Sí. Muchas personas en el país dependemos de de maximizar nuestra eficiencia y el gas natural lo da. Agregaría un último tema. Sí. Hay que diversificarnos en la matriz eléctrica, pero también hay que diversificar la forma de tener acceso al gas natural. Hoy tenemos una amplia importación desde Texas, pero no debemos de quedarnos ahí. 2 puntos. Almacenamiento en México, el cual es un proyecto que se puede avanzar. Hay mucho almacenamiento en el mundo. Y segundo, retomar la producción de gas mexicano, tanto para los campos que hoy tiene Pemex, puede recuperar algunos y abrir campos nuevos, Sí. y además la producción de privados que están listos para invertir. Sí. Quienes te seguimos en Twitter, leemos continuamente tus artículos, maestro. Si nos quieres también explicar a nuestra audiencia la producción no convencional, ¿en qué consiste? La producción no convencional es la de fracking, este término que por supuesto requiere una conversación larga y muy robusta, necesita una regulación muy potente. México la estaba iniciando, no la ha terminado. Gas no convencional es el de lutitas y Sí. hay un enorme potencial en el norte del país. Este es una exigencia sin duda para mantener la competitividad de la producción en México. Necesitaremos agua, efectivamente,
tener el reconocimiento claro de los impactos. Y por lo mismo, en las evaluaciones se determinan las medidas de compensación apropiadas. Con buena regulación, todos los proyectos se pueden ejercer. Que haya compensación ambiental oportuna, rápida y efectiva. La regulación en México está, se puede seguir desarrollando. Tamaulipas, Coahuila, norte de Veracruz y algunos otros estados están listos para producir y tenían varios proyectos en desarrollo donde ya se habían hecho las principales evaluaciones. Este potencial es el mismo gas que se desarrolla actualmente en Estados Unidos. El gas que importamos de Texas proviene de no convencionales. Maestro, pero cuando te refieres en tiempo pasado de que en estas entidades federativas había proyectos o se tendrían algunas inversiones, ¿quiere decir que por el momento están en stand-by, están en espera de qué? Es correcto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ya condujo los análisis fundamentales para ellas. Sí. Estaban listas para ser subastadas mediante las rondas. La 3.3, 3.2 y 3.3 ya no se realizaron. Y el plan quinquenal de expansión y de exploración y producción, perdón, en materia de producción de crudo y gas, los tenía contemplados. Ahí están. La ley todavía los permite. Es la Secretaría de Energía la entidad que debería detonar estos proyectos. Sí, finalmente, maestro Rosales, y además con la gran empatía que tienes con la audiencia, dinos, la gente que te está escuchando en sus casas, que hace consumo del gas doméstico, de este llamado gas butano, ¿qué puede hacer por economizar gas? Mira, en las casas, cuando estás consumiendo gas LP, lo que más les recomendaría a todos es la diversificación, estar entendiendo que los costos pueden ir variando con el tiempo, sí, y aprovechar a ir migrando a gas natural, que es un poco más barato. Correcto. Al mismo tiempo, si ya tienes gas natural, el uso de calentadores solares, el complementar con otros instrumentos en casa y sobre todo, electrodomésticos que sean de mayor eficiencia eléctrica. Empecemos por el refrigerador y después de eso las lavadoras. Todos esos elementos nos ayudan a cuidar nuestro bolsillo. Ahora, concluiría con un tema. Todo esto además tiene que complementarse con tener acceso a la electricidad más barata que compra la Comisión Federal de Electricidad, y ese es el tema de la Ley de la Industria Eléctrica que se discutió hoy en la Cámara. En ese sentido, yo te diría, es muy importante darle seguimiento porque el modelo tiene que ser el de la compra más barata. CFE tiene que adquirir la electricidad más barata y esta es principalmente, y en la mayor parte de los días, la de fuentes limpias y la de ciclos combinados de gas natural que compiten en los nodos. Para todos los usuarios es importante no solamente cuidar nuestro consumo de gas y nuestro consumo eléctrico, sino también tener la confianza de que CFE, nuestro suministrador básico, sí, hace todo lo necesario para comprar la electricidad más barata. Caray, pues así lo debería, esperaríamos que lo haga y justamente pues queremos darle seguimiento a este tema con la generosidad de tu tiempo, tu compartición. Maestro David Eduardo Rosales, te lo agradecemos muchísimo. Esta va a ser tu casa, Cuentas Claras. Nuevamente el agradecido soy yo, Raimundo. Te deseo una estupenda tarde a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues usted acaba de escuchar en muy buenas Cuentas Claras cómo es que el abastecimiento de gas y la producción de energía eléctrica en México será algo que no quedará resuelto en el corto plazo, pero que ojalá podamos sacarlo adelante. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o su tablet y ver la programación en vivo, como seguramente lo está haciendo con este programa en Cuentas Claras.